Pues si no dispone de otra cosa, vamos a entrar en materia. Durante la primera quincena de agosto, México registró, y ese era el dato sorpresivo de hace un minuto que le mencionaba, una tasa de inflación interanual de 5.15% a nivel nacional. Este nivel se mantiene todavía muy lejos de la meta que establece el Banco de México de 3% más menos un punto porcentual. Además, por si no fuera suficiente, la economía mexicana se desaceleró en el segundo trimestre en comparación con los 3 meses anteriores. Vamos a platicar con Alexis Milo, analista económico y director general de la consultora Miranda Teleconomics. ¿Cómo estás, Alexis? Buenas tardes. Hola Darío, Rogelio, gusto saludarlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está pasando? No podemos salir del atolladero y no solamente no se reportan o registran mejorías, sino que como que damos un pasito para adelante y dos para atrás, ¿no? Así es, mira, la inflación está siendo mucho más persistente de lo que se esperaba. Como tú bien mencionabas, estamos lejos del objetivo de 3% del Banco de México. El dato de hoy, de hecho, tuvo una gran ayuda por parte de los productos agropecuarios. Tú recordarás que durante mayo y junio, hubo muchas sequías y parte de julio hubo muchas sequías y esto hizo que la producción agropecuaria obviamente estuviera mermada con un aumento en los precios de los productos de esta naturaleza. Y lo que vemos es que en la primera quincena de agosto, que es el dato que se publica hoy, pues se está deshaciendo y de hecho hubo una deflación a tasa quincenal general de menos 0.03% y de hecho la parte de agropecuarios tuvo una caída de 1.3% en la primera quincena de julio. Entonces, este dato es malo porque ubica la inflación arriba de 5% a la general. Y es malo también porque está siendo ya ayudada por el fenómeno transitorio de que se disipen las perturbaciones en el mercado de los agropecuarios. Claro. Alexis, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. En este contexto de precios que nos mencionas, sobre todo con los precios agropecuarios, ¿tú ves que haya espacio para que Banco de México pueda seguir bajando su tasa en lo que resta del año? Sí, mira, el espacio ya estaba ahí desde antes, ¿no? Lo que fue sorprendente es que el Banco de México haya empezado a bajar sus tasas eh, tarde y cuando la inflación ya estaba rebotando. Ahora, ¿por qué digo que hay espacio? Yendo directamente a tu pregunta, porque si tú ves la tasa real de interés, es decir, la tasa de política monetaria que está en 10.75%, le quitas la inflación esperada para los próximos 12 meses, que anda alrededor del 4,5%, ¿sí? Sí. Bueno, eso quiere decir que hay una tasa real de 6%, que sigue siendo muy alta para una economía que, como decía Darío hace un momento, está mostrando signos de desaceleración, de pérdida de dinamismo, que es el dato del PIB que también conocimos. Entonces, sí hay espacio para seguir bajando. El problema, Rogelio, en mi opinión, hacia adelante, pues es qué comunicación va a dar el Banco de México. ¿Por qué no bajó cuando la inflación venía bajando más rápido? ¿Por qué bajar ahorita, que es un momento de alta volatilidad en los mercados financieros internacionales? ¿Por qué bajar ahorita, donde si bien se ve con cierta claridad que la Reserva Federal va a empezar a bajar en septiembre, pues todavía no empieza, ¿no? ¿Por qué bajar ahorita que tenemos el tipo de cambio depreciado por preocupaciones de lo que está sucediendo en el país, etcétera? Yo creo que es muy difícil que el Banco de México pueda seguir bajando a menos, o más bien debiera seguir bajando a menos que desarrolle una mejor comunicación. Yo creo que es ahí es donde está la complejidad del asunto. Alexis, ¿ves tú factible que hacia finales de este año, principios del 2025, veamos una inflación que empiece a ceder? Y si no es así, ¿por qué existe la idea entre los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, algunos, aclaro, en Ujú. seguir introduciendo ajustes de cuartos de punto en la tasa de interés, seguir bajando la tasa, pues, si no hay condiciones? Mira, yo creo que aquí, a ver, la inflación está cediendo, ¿sí? La buena noticia de hoy es que la inflación subyacente, que es la inflación estructural de la economía, esa sí salió
poco mejor de lo que se esperaba, ¿sí? Eh, entonces, la inflación viene bajando, pero como bien anotas tú, pues es un momento de alta fragilidad. Es decir, lo que vamos a ver en los próximos meses, pues es el efecto del tipo de cambio, ¿sí? Y también recordemos que la inflación en México se mantuvo en niveles por abajo de 10%, sobre todo por el subsidio a la gasolina. De hecho, cuando uno ve el dato publicado hoy, a la tasa anual, el subsidio a la gasolina hizo que el subíndice de energéticos haya sido una caída, un número negativo eh, en la quincena, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se suelte, digamos, este subsidio a los combustibles en algún momento del principio de la siguiente administración? Mencionaba lo del tipo de cambio. Y también, pues recordemos que los riesgos geopolíticos ahí están, ¿sí? Es decir, la guerra entre Rusia y Ucrania se ha recrudecido, los temas en Medio Oriente también, es decir, zonas que pudieran o conflictos que pudieran poner presión en los precios internacionales de algunas materias primas, sobre todo los granos y los alimentos no procesados, que es a los que tenemos una gran exposición. Entonces, yo te diría, Darío, quizá sí, lo más probable es que la inflación siga descendiendo, que descienda un poco más lento de lo que se esperaba, que acabemos probablemente este año en los niveles de 4% altos, pero en un entorno de riesgo para la propia inflación para subir, que sigue estando ahí y sigue estando alto, ¿no? Claro. Alexis, y el otro indicador económico que se conoció hoy, el del PIB al segundo trimestre, pues ya refleja pues una desaceleración importante de la economía. ¿Tú consideras que el segundo semestre va a ser la misma tónica? Yo creo que sí, Rogelio, esa es la tendencia que estamos viendo. A ver, el número del primer trimestre fue sorpresivamente bueno o fue mejor de lo que se esperaba. ¿Qué es lo que estamos viendo en este segundo trimestre y qué es lo que refleja este número de PIB que conocimos? Estamos viendo pues una desaceleración, sobre todo del consumo privado, ¿sí? Es decir, las altas tasas de interés, la depreciación del tipo de cambio, la propia, digamos, o el propio deterioro en la confianza del consumidor, muchas cosas están haciendo que el consumo privado, el consumo de los hogares esté teniendo un desempeño negativo, ¿sí? En segundo lugar, la inversión. La inversión privada está muy baja, y la pública tuvo un gran impulso el año pasado y quizá todavía a principios de sobre todo por las obras insignia del gobierno, de la administración del presidente López Obrador. Si tú ves los datos de crecimiento de construcción, pues son muy buenos, ¿no? E incluso siguieron siendo buenos o relativamente buenos en el segundo trimestre de este año. Pero eso va a cambiar. Todos sabemos que siempre al principio de una administración, estos son cálculos muy sencillos, muy simples, pero ahí se pueden consultar, más o menos el primer año de cada administración, el crecimiento es en promedio 2 o 3% menos que lo que es en los siguientes 5 años de la administración, ¿sí? Entonces, pues todo está alineado para que la economía mexicana se frene. La economía de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, también se está frenando. Entonces, yo te diría que lo más probable es que veamos un número de mucho menor crecimiento en el segundo semestre de este año y que el crecimiento este año se ubique alrededor del 1%. Ese es lo más probable. Y a eso habrá que agregar el factor político. ¿Cómo ves la discusión en torno a la reforma judicial y esta discusión sobre la sobrerepresentación? Pues es muy interesante, Darío. Fíjate que justamente hoy, digamos, el mercado de valores en Estados Unidos tuvo digamos, un mal día, ¿sí? Pero había estado bien los días anteriores de esta semana, ¿sí? Y sin embargo, el peso se depreció. Todos sabemos que cuando el mercado de valores, el mercado financiero en Estados Unidos le va mal, típicamente el peso se deprecia. Pero si vemos a lo largo de esta semana, les digo, excluyendo el día de hoy, pues el peso se depreció, anda alrededor de los 19.40 pesos por dólar, y se depreció a pesar de que el mercado de valores en Estados Unidos iba bien, por lo menos hasta ayer. Entonces, llama mucho la atención porque esto quiere decir que son sobre todo los factores internos
los que ya están generando una cierta volatilidad, y en este caso la variable más sensible pues es el tipo de cambio, ¿no? En la cotización peso-dólar. Entonces yo creo que lo que vamos a ver en los próximos días es, con este asunto de la sobrerepresentación, con el tema de la reforma judicial, ¿no? Con muchas cosas que realmente son inminentes o que se van a desenlazar muy pronto y que si sucede digamos, de una forma que el mercado no le guste, pues podríamos ver todavía una depreciación mayor del tipo de cambio, podríamos ver un aumento todavía más alto en las tasas de interés y regresando al tema anterior, también presiones sobre la misma inflación. Entonces el factor político está pesando mucho. Pues te queremos agradecer como siempre tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Alexis Milo, analista económico, director general de la consultora Miranda Teleeconomics. Muchas gracias, Darío. Rogelio, un gusto saludarlos. Que pases buena tarde.